Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la vida de Raymond Martínez Fernández, por entonces con 31 años de edad, cambiaría radicalmente. Hubo quienes afirmaron que la compuerta de acero que cayó sobre su cabeza en el barco que lo trasladaba a América le había producido tales daños que hicieron de él un ser peligroso y antisocial. Pero eso no estaba probado, aunque tenía altos grados de factibilidad. Lo cierto es que había nacido el 17 de diciembre de 1914 en Hawái, Estados Unidos. Sus padres eran españoles y cuando Raymond tenía 18 años, toda la familia regresó a España, más precisamente a Órgiva, en Granada. No les fue nada mal allí. Su padre incluso llegó a ser alcalde y la familia gozó de bienestar en su propia tierra. Siendo un muchachón ya formado, Raymond se enamoró de Encarnación Robles, se casó, tuvo 4 hijos, se alistó en la Marina Mercante Española y al comenzar la guerra pasó a ser parte del Servicio de Inteligencia británico, ocupación que duró lo que la contienda. Luego, ya en tiempos de paz, mientras viajaba a Curazao en busca de nuevos horizontes, habiendo abandonado a su mujer y sus hijos españoles, ocurrió lo de la escotilla de acero y la internación durante 3 meses en un hospital. Desde entonces, su vida fue otra. Apresado por robar ropa mientras viajaba hacia Alabama, debió purgar 1 año de prisión, tiempo durante el cual aprendió los ritos del vudú y la magia negra. Al quedar en libertad, Fernández se afincó en Brooklyn, donde comenzó una curiosa carrera criminal. Se dedicaba a responder a los avisos que mujeres solas ponían en los periódicos para buscar pareja. El resto fue lo que le ganó su lamentable fama. Bien parecido, educado y seductor, Fernández invitaba a las muchachas a una copa, luego a una cena y más tarde a un hotel para tener sexo. Allí las despojaba del dinero y las joyas que llevaban y las abandonaba. El delincuente sabía que por regla general, las mujeres no acudirían a la policía por vergüenza o temor al ridículo. Era 1947 y por entonces, en Estados Unidos la cantidad de mujeres superaba a la de los hombres en un número mayor de 1.300.000, debido a las bajas masculinas sufridas durante la guerra. De modo que no eran pocas las mujeres que procuraban hacerse de una pareja o de reponer la ya perdida, y lo hacían por medio de avisos en los periódicos o a través de un club llamado Corazones Solitarios. Hasta allí, las andanzas del Don Juan no superaban el delito de robo, pero todo comenzó a cambiar cuando Fernández conoció a Jane Lucilla Thompson. Esta mujer divorciada se enamoró locamente del Casanova y, sabiendo que su amante había vivido largos años en España, compró un par de pasajes para que Fernández pudiese mostrarle las bellezas de la tierra de sus padres. Ambos iniciaron un crucero pleno de maravillas, y Raymond fue el más amoroso de los guías posibles. Solo cometió el error de pisar la tierra donde aún estaba su mujer legal. Encarnación Robles vio llegar con otra mujer a Raymond, que para colmo le fue formalmente presentada, y estalló. Tuvo lugar entonces una batalla que comenzó en el lugar de la importuna visita y terminó dentro del hotel de los turistas del que Raymond fue visto salir huyendo por la noche. Llegada la mañana, hallaron el cuerpo sin vida de Jane. Curiosamente, el cuerpo fue enterrado sin que le efectuaran la debida autopsia. Las sospechas crecieron y al exhumar el cuerpo, se dictaminó que la mujer había muerto envenenada. Raymond volvió a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, llevando un testamento falso. Era teóricamente el nuevo propietario del hogar de Jane. Allí vivía aún la madre de la fallecida, pero Raymond no dudó en apropiarse de lo suyo y la dejó en la calle. El Casanova había cruzado un límite, pero se convenció de que lo que había ocurrido era providencial, por lo que no debía preocuparse, y así
Durante los siguientes meses, continuó contestando avisos en los periódicos, tratando de aliviar la pena de las mujeres que publicaban en la sección de corazones solitarios. En noviembre de ese convulsionado 1947, Fernández leyó el anuncio de una mujer algunos años más joven que él, que se definía como ingeniosa, vivaz y con mucha personalidad. Su nombre era Martha Beck. Martha era 6 años menor que Fernández. Su nombre de soltera era Martha Jules Seabrook y había nacido el 6 de mayo de 1920 en Florida, Estados Unidos. Su infancia, adolescencia y primera juventud no pudieron ser peores. Hija de un matrimonio en el que primaba una madre totalitaria y dominante, su padre sumiso y tímido abandonó el hogar cuando Martha tenía apenas 10 años. La pequeña, que debido a un problema glandular padecía de un gran sobrepeso, distaba de ser agraciada. Por añadidura, y siendo aún una niña, fue violada por su hermano mayor, y cuando Martha se lo contó a su madre, recibió por toda respuesta una paliza. Creció ávida de sexo, producto de un desarrollo precoz, y se convirtió en una mujer dominante y de mal carácter. Se recibió de enfermera, se casó, tuvo 2 hijos y luego se separó. A esa mujer de 115 kilos y un buen empleo como jefa de enfermeras en un hospital de niños de Pensacola, le respondió Raymond Martínez Fernández a comienzos de un prometedor diciembre. Dio comienzo entonces un encendido intercambio epistolar que incluía fotos no siempre muy representativas. Fernández aparecía con un bisoñé que ocultaba su temprana calva, y a Martha se la veía entre todo el grupo de enfermeras del hospital, bastante escondida, lo que disimulaba su considerable sobrepeso. Por fin, antes de ir al encuentro de su nueva presa, Fernández quiso asegurarse de que la dominaría por completo. Para ello, tal cual prescribe el rito vudú que hacía tiempo había empezado a practicar, necesitaba algún objeto que la mujer llevase sobre su cuerpo. El don Juan le pidió un mechón de su cabello, detalle que, por alguna razón, encendió aún más a la enfermera. El 28 de diciembre de 1947, Raymond Fernández se subió al tren que lo llevaría desde Nueva York hasta Florida, donde se encontraría con su nueva víctima. El encuentro fue todo lo feliz que Martha Beck podía haber imaginado. Fernández era un hombre apuesto, galante y decididamente bueno en la cama. Para el don Juan, en cambio, la relación con la enfermera debía ser asumida como puro trabajo, y así la tomaba él. Necesitaba confirmar si Martha tenía dinero, y al cuarto día de estar juntos y tener sexo cada noche, Fernández comprobó que la mujer tenía un buen empleo, pero no le sobraban los dólares, de modo que se despidió prometiendo que volvería para llevársela a Nueva York. Desde luego, Beck había quedado convencida de que la promesa de Fernández suponía un compromiso matrimonial, y así lo hizo saber a sus familiares y en el hospital en el que trabajaba. A mediados de enero de 1948, Martha recibió una carta de Fernández. La misiva no tenía por objeto devolverle todo el amor que ella le había expresado reiteradamente, sino informarle que lo que él sentía por ella era solo respeto y que no deberían volver a verse. La enfermera se sintió a punto de enloquecer o morir, y casi logró hacerlo cuando metió la cabeza dentro del horno y abrió la llave del gas. La salvó una vecina que llegó providencialmente. Por algo habría de ser. Antes del intento de suicidio, Martha le había escrito una nota de despedida a Fernández, en la que describía el modo en el que habría de suicidarse. Cuando recibió la misiva, acaso por algo de remordimiento, el don Juan la invitó a Nueva York. La restablecida enfermera pidió 2 semanas de licencia en el hospital y junto con sus 2 hijos se subió al tren que los llevaría desde Florida hasta Nueva York. Ella estaba dispuesta a hacer todo lo que Fernández le pidiera
y él pensó que tal vez podría sacar provecho de esa incondicionalidad. Pasados los 15 días, Marta regresó a Florida y se enteró de que la habían despedido del hospital. La turbulenta relación con Fernández más el difundido intento de suicidio había llevado a las autoridades a desprenderse de ella. Luego de cobrar la indemnización, y una vez más junto a sus hijos, la mujer abordó el tren que la llevaría a Nueva York, y el 18 de enero de 1948 golpeó la puerta del departamento de su amado. Raymond se enfrentó de golpe con Martha Beck y sus hijos. ¿Qué sería de él y su actividad? Pero en realidad había ganado una aliada, ya que Martha estaba decidida a hacer por él lo que fuese. Sin embargo, sus hijos les estorbaban, y el 25 de enero, solo una semana más tarde, Martha los dejó en una dependencia del Ejército de Salvación. Ya con sus manos libres, Raymond le reveló a su enamorada toda la verdad, sin ocultarle detalle. ¿Había mayor prueba de amor? Y Martha le reafirmó un amor que no habría de detenerse ante nada que le pidiese. De ahí en más, comenzaron a trabajar en pareja, reafirmando un extrañísimo juego de alianza laboral que parecía consolidar aún más su relación de amor. La técnica que Fernández pondría en juego a partir de entonces era la de encontrar víctimas y casarse con ellas presentando a Martha como su hermana. Una vez casados, Fernández debía quitarle a su esposa todo lo que pudiese y luego abandonarla. El plan parecía impecable, pero el Casanova no contaba con los celos enfermizos de Martha, dispuesta a lo que fuese necesario para que el don Juan no consumase el matrimonio en la cama. Fernández vendió el departamento que le había robado a Jane mediante el testamento falso, y la pareja emprendió un viaje que los llevaría por distintas ciudades de los Estados Unidos. Se trataba, claro, de estar en el lugar en el que vivía la víctima elegida, y se trataba también de ir livianos de equipaje para poder marcharse rápido tras cada delito. Mediante un anuncio, la pareja se conectó con Myrtle Young, una viuda de 40 años que vivía en Arkansas. Hacia allá viajaron Raymond Fernández y su hermana Martha. Myrtle no era precisamente una mujer agraciada, y al igual que su hipotética cuñada, cargaba con un importante sobrepeso. El apuesto Fernández era para ella casi un regalo del cielo. La viuda y él se casaron el 14 de agosto del 48 y fueron a pasar la luna de miel a Chicago. En una pensión barata, los tres dormían en una misma habitación, lo que impedía que Myrtle y Raymond consumaran de momento su matrimonio. A la semana, la recién casada, que ya les había prestado $4,000 a su nuevo marido y a su cuñada, le exigió a Fernández que se deshiciese de la tercera en discordia, o de lo contrario sería ella quien se marcharía. La discusión fue volviéndose cada vez más violenta, hasta que el don Juan obligó a Myrtle a ingerir una pastilla que la calmaría. Eran barbitúricos en una dosis letal. Con la promesa de solucionar el fastidioso triángulo, la pareja subió a Myrtle al autobús que la regresaría a Arkansas. Le habían sacado todo el jugo posible. De allí en más, Dios o el diablo dirían. La mujer sufrió un ataque durante el viaje. Al llegar fue llevada de urgencia a un hospital, pero falleció de una hemorragia cerebral. Mientras tanto, los celos enfermizos de la ex enfermera comenzaban a mostrar las infaustas consecuencias que acarrearían a la pareja. A finales del 48, Raymond y Martha ya habían localizado a su siguiente víctima. Se trataba de Janet Fay, una viuda de 66 años, devota católica. Fernández, bajo el nombre de Charles Martin, fingió compartir el fuego religioso de la viuda durante el breve intercambio epistolar, y el primer día del año 1949, Fernández y Beck se apersonaron en el departamento de la viuda en Albany. Luego de las presentaciones y de que el Casanova y su hermana alquilaran una habitación en un hotel cercano al domicilio de la víctima, comenzaron las salidas y los galanteos. No le resultó difícil a Fernández que la mujer aceptara su propuesta de un futuro matrimonio y de que se mudaran a Long Island, a un departamento que Beck ya había alquilado. Antes de la mudanza, Janet vació sus cuentas bancarias por sugerencia de Fernández,
reuniendo unos $6,000 en cheques que debían depositar en algún banco del nuevo lugar de residencia. El 4 de enero, sin que la viuda tuviese tiempo de depositar el dinero que había sacado de los bancos, ocurrió la tragedia. Martha Beck entró a la habitación en donde solo el Casanova debía estar durmiendo. Al ver a Janet y Fernández juntos y desnudos, cegada por los celos y en medio de una discusión, Martha tomó un martillo y le partió la cabeza a la viuda. Reaccionando de golpe, ambos echaron mano a una bufanda e impidieron que la profusa sangre enlodara el piso. Luego limpiaron todo el cuarto exhaustivamente. A otro día, compraron un enorme baúl que ocultaron en el sótano de una casa alquilada en Queens bajo una prudente capa de cemento. Una semana después ya habían cobrado los cheques y escribieron como si fueran la muerta una carta a la familia de Janet. Pronto serían marido y mujer. Todo estaba bien, pero algo no lo estaba. Para evitarse el problema de la letra, la pareja había usado una máquina de escribir. La familia Fay recibió la carta y desconfió, pues Janet no sabía mecanografía y menos poseía una máquina. Fueron a la policía, que procedió de inmediato, pero ya ni rastros de la pareja. Fernández y Martha estaban camino a Michigan, donde vivían Delphine Dowling, una viuda de 41 años, y su pequeña hija de 2 años, Raynell. Delphine le había respondido a Charles Martin, y a su encuentro viajaba el candidato, siempre acompañado por su inefable hermana, para instalarse en la casa de su futura esposa. Corrían los últimos días de enero, y la joven viuda y el don Juan ya dormían juntos todas las noches, para odio y desesperación de la ex enfermera. Sin embargo, una mañana, Delphine entró sorpresivamente al baño donde estaba Raymond y lo vio sin bisoñé y con la gran cicatriz que le había dejado en la cabeza la compuerta de acero. Ante esa imagen que desconocía, la mujer comenzó a gritarle e insultarlo, tratándolo de fraudulento y exigiéndole que se marchara. Él, sin discutir, le pidió que antes tomara un par de pastillas tranquilizantes porque no podía dejarla en ese estado, y ella aceptó. Las pastillas en realidad eran somníferos. Cuando Delphine se durmió, Fernández tomó un revólver que había sido del marido de la joven viuda y le dio un tiro en la cabeza. Luego la enfermera envolvió prolijamente el cadáver en una sábana. Lo llevaron al sótano. Fernández cavó un hoyo. Ambos echaron el cuerpo adentro y luego lo cubrieron con cemento. Pocos días más tarde, decidieron también el destino de la pequeña Raynell, a la que no podían depositar en un orfanato. Martha llevó al sótano a la pequeña, llenó de agua una gran tina y ahí la ahogó. Cavaron otro hoyo, metieron allí a la criatura y también lo cubrieron todo con cemento. El tiempo que les llevó cobrar varios cheques de las cuentas de la viuda fue el mismo que insumió el despertar de las sospechas de los vecinos, ya extrañados de no ver a la madre y su pequeña hija. El día en que la pareja se disponía a marcharse, la policía se presentó en el apartamento y ambos quedaron detenidos. Se los interrogó en el condado de Kent y Raymond Fernández se decidió a confesar a cambio de que se los juzgase en Michigan. Ahí no había pena de muerte, a diferencia de lo que ocurría en Nueva York. Se acordó y ambos fueron acusados de 17 asesinatos. Lo impensable ocurrió cuando los periódicos neoyorquinos decidieron darle un gran despliegue al caso, logrando que la opinión pública le exigiese a las autoridades que los asesinos fueran juzgados en la ciudad de Nueva York, y así se hizo. Hubo fallidos intentos de que se tomara a uno o a otro como insano, descargos y acusaciones cruzadas que eran tácticas legales y no grietas en el amor. Pero todo siguió su curso y el 22 de agosto de 1949, la pareja fue condenada a morir en la silla eléctrica. Después de varias apelaciones, la sentencia se cumplió el 8 de marzo de 1951. Hasta último momento, ambos dejaron sentados un amor que iba más allá de la incomprensión de quienes los juzgaban. Por si se lo estuvieron preguntando a lo largo del video, sí, todo esto ocurrió de verdad. Y varias de las fotos utilizadas son de los verdaderos Raymond Fernández y Martha Beck.
Así que, si tienen un perfil en una app de citas, cuidado, no saben quién podría contactarlos mañana.